La historia del deporte femenino vasco arranca con fuerza a principios de este siglo. El empresario donostiarra Ildefonso Anabitarte seleccionó a 16 chicas para instruirlas en una nueva modalidad de frontón, en la que se utilizaba una raqueta más pesada y resistente que la del tenis y una pelota de cuero cuyo peso podía llegar a los 60 gramos. Estas jóvenes, conocidas como pelotaris o raquetistas, inauguraron el 1 de enero de 1917 en la capital de España el frontón Cedaceros, el primero dedicado exclusivamente a mujeres. Tras el éxito alcanzado por esta nueva modalidad de pelota, se abrieron frontones en San Sebastián, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Logroño, Salamanca, Burgos, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba, Tarrasa, Sabadell y Palma de Mallorca. Para estas jóvenes, que empezaban a jugar con 14 y 15 años, dejar sus casas era todo un hándicap y sus familias no solían aceptarlo de buen grado. Era una mala profesión, pensaban, porque se salía de casa. Aunque los primeros cuadros de raquetistas estaban compuestos mayoritariamente por vascas, pronto se animaron las jóvenes de las ciudades en las que jugaban, como esta gallega afincada en Madrid, que empezó a jugar en 1924. Para jugar empecé a cumplir los 14 años jugando. Antes se jugaba, se empezaba muy joven. La Toni, que es de las que empezó, me llevaba 5 años. Es de las mayores, pero los demás todas chicas de 14 años, de 15 años. Entre las vascas, el grupo más numeroso de mujeres procedía de Eibar, una población guipuzcoana que ha dado grandes pelotaris. La vida de las raquetistas fuera de sus lugares de origen giraba en torno al frontón. Diariamente jugaban partidos y quinielas y no conocían más descanso que unos días al mes. Los días del ciclo del mes, el ciclo del mes de la mujer, en España teníamos 2 días, en México 3. Y luego, un día a la semana se cerraba el frontón, el jueves. En España no. En España todo el mes había función. Sus opiniones sobre los empresarios son coincidentes. No nos trataban mal, pero era de ellos, ¿no? Los empresarios había de todo, pero vamos, nosotros teníamos un intendente del frontón, don Bernardo Tarabillo, que era una gran persona y nos trataba muy bien. Y otro, don Pedro Nau, muy bueno también. Como era una sociedad anónima, había más empresarios allí, había algunos que tenían más malaje, vamos. No eran tan simpáticos, pero en realidad bien, vamos, no.
Su relación con el público era un tanto tormentosa. Lo que pasa es que había temporadas que el público te ponía, pero eso es, cuando jugabas bien, pues eras la mejor. Cuando jugabas mal, pues chillaba mucho. Chillar e insultar lo que podía. Como aquí, igual. El que juega dinero. Si no, bueno, y en el fútbol no se juega dinero y se chilla y se insulta también. Allí con más razón porque se jugaba dinero. Y cuando ganabas eras la mejor. Y cuando no ganabas, pues ya sabes. A veces llorábamos cuando perdíamos el partido. Sus sueldos eran muy altos, lo que en aquella época les hacía disfrutar de una situación privilegiada respecto al resto de las mujeres. Algunas mantenían a la familia o al menos aportaban una importante cantidad de dinero. Tenía más libertad en el sentido de que yo terminaba el frontón a la 1 de la madrugada y a esa hora ninguna muchacha de 17 ni 18 años andaba por la calle. Yo sí. Iba mi hermano a buscarme, otras veces venía mi madre, y luego ya cuando tenía novio, mi novio, y otras veces con compañeras y no tenía ni novio ni familia que me recogiera. Nada más. Y tenía más libertad, claro. Yo le entregaba a mi madre el sueldo y con las quinielas me quedaba yo, para tranvía, para vestirme y lo demás, el sueldo se lo entregaba a mi madre. Y desde donde he estado fuera también le he mandado dinero a mi madre, porque éramos 10 hermanos, 10, y yo soy la sexta, había 4 más chicos que yo todavía. Esta profesión les ha aportado muchas cosas. Pues me ha aportado el haber viajado, el haber vivido como quien dice un artista, porque aquí en San Sebastián, por ejemplo, lo mismo que tú me estás haciendo a mí una entrevista, entonces no la hacían. Había un periodista que se llamaba Eros Tarbe, que es conocido, en San Sebastián estaba en el Diario Vasco, y nos hacía entrevistas y salíamos en el periódico retratadas, y en fin, eso aportaba una gran satisfacción. Y yo me divertía bastante, vamos, era un trabajo que me gustaba y lo pasaba muy bien, no era un trabajo de fregar ni de limpiar, que eso es lo que más nos molesta a las mujeres, ¿no? Yo he sido que no me he divertido casi nada, eso sí que lo puedo decir, porque me eché cargo de 2 hermanos ya mayores y los he tenido que cuidar pues hasta que se han muerto. Y del frontón a casa, para que un día fuera a un cine o a un teatro. Para mí ha sido una maravilla. Me ha servido para salir del pueblo, conocer otras gentes de todos los sitios y me ha abierto mucho en mi persona, en mi forma de vida y de ver las cosas, pues me ha supuesto mucho. Me he pasado muy bien y tengo muy buenos recuerdos de todos los años que he estado jugando. Mucho éxito, muchos enamorados, mimada por todos los lados, he sido una consentida, de verdad. Y si volvieran a hacer, volvería a ser pelotari, porque es una cosa muy bonita y lo sentí mucho. Y después también todas las compañeras, pues quiero tanto aquí el norte, porque casi todas son vascas y yo las quiero mucho. Para mí son una familia. Lo cierto es que aunque la vida de algunas era bastante similar a la del resto de las chicas, como la de las hermanas Aramburu, que siempre estuvieron acompañadas de su madre, la mayoría no respondía al tipo de mujer de la época. Yo cuando me casé no sabía guisar, la verdad, siempre de patrona, con la guerra por ahí, luego de pelotari y de pensión, pues nada. Y cuando me iba a casar le dije a mi marido, prepárate a comer patatas en salsa verde, huevos fritos y arroz con leche, porque no sé otra cosa. Algunas no se casaron, pero para las que lo hicieron, el matrimonio fue en muchos casos el responsable del abandono de su profesión. Pero mi marido era muy celoso, como todos los españoles o andaluces,
y cuando me casé yo no quería ni que saliera a la calle. Así que no he podido seguir. Fuera de España, el primer frontón que se inauguró fue el Jai Alai Playa en Cuba en 1921. El 13 de octubre del año siguiente abrió sus puertas el Habana Madrid, conocido por la Bombonera o el Templo de la Raqueta. Pronto se abrieron frontones en Brasil y México. En México estuve un año, me regresé porque nada más que sabía llorar, me llevé 3 meses llorando, porque que echaba mucho de menos España yo y a mi familia y a todo. Al año me regresé de México. Pues he estado 25 años en México. Debuté en el 52 en México, en el Colón. Y después, y en el 62 me retiré. El general Moscardó se hizo eco de las ideas retrógradas de la época y, argumentando que el deporte no era bueno para las mujeres, decretó el cierre de los frontones en los que jugaban. Esta medida dejaba sin trabajo a una media de 40 mujeres por frontón, pero finalmente consiguieron que la orden se derogara, aunque no se permitió hacer nuevas fichas para que con el tiempo se extinguiera esta modalidad deportiva. El intento, años más tarde, de volver a potenciar este deporte fue inútil, porque la afición de la cantera se había perdido. Como hicieron mucha publicidad en la televisión, todo lo contrario de Moscardó, que el reporte era bueno para la mujer y todo, y fueron chicas en Madrid al frontón a hablar y preguntaban que cuánto pagaban por aprender. Con lo que nos había costado a nosotras de dinero para aprender, pagar entrenador, alquiler de canchas, raquetas, pelotas. A finales de los años 60, todos los frontones en los que habían jugado las raquetistas estaban cerrados. En la actualidad, unas 50 pelotaris se reúnen cada año en Iciar. Allí, tras una misa, disfrutan de una comida de hermandad. Algunas de estas mujeres han recorrido cientos de kilómetros para poder estar con sus antiguas compañeras en este día.
Para concluir este trabajo podríamos citar a las mejores, a las que ellas mismas consideran las estrellas de cada época. Pero nos resistimos a marcar diferencias, porque para nosotras todas y cada una de ellas merecen nuestro reconocimiento y nuestra más sincera admiración.